La epistemología es lo que también se conoce como teoría del conocimiento o nociología y tiene que ver sobre las preguntas de dos tipos principalmente y son cómo podemos conocer una cuestión y también sobre cómo podemos validar que conocemos a esa cuestión. A diferencia de la ontología y la semántica, que uno se pregunta sobre cuestiones eh, específicas, por ejemplo, la ontología, uno se pregunta sobre qué es una cuestión en particular para poder entender su estructura, su forma, etcétera. La semántica cuestiona, en este caso en la filosofía de la computación, cómo están construidos los lenguajes de programación, en qué situaciones debo saber qué tipo de estilo de lenguaje podría escoger para diferentes problemas, es decir, un estudio profundo sobre el lenguaje de programación. La epistemología, en cambio, es como si nos pusiéramos enfrente de un espejo y más que hacernos preguntas a algo externo, sino que es también una pregunta hacia nosotros mismos. ¿Cómo, ¿Qué conocimiento necesito para construir un buen software? Es una pregunta epistemológica. Por ejemplo, una pregunta de epistemología. em, ¿Qué conocimiento debo tener para construir un buen software? Una pregunta que también se da en epistemología es la siguiente. em, ¿Es necesario el conocimiento matemático para construir un buen software? Es una pregunta de epistemología y siempre está en debate. Es una pregunta filosófica. Y un ingeniero senior, lo que te va a decir, y generalmente siempre utilizan la palabra depende. Depende del problema, ¿no? Pero la epistemología intenta un poco eh, disipar esa palabra y dar una respuesta un poco más concreta, más que simplemente un depende. Trata de buscar una cierta clasificación y decir, mira, para estos problemas sí vas a requerir matemática y este tipo de matemática, y para validar que ese conocimiento sí realmente es necesario, tenemos que hacer este tipo de pruebas. Entonces la epistemología hoy en día tiene que ver mucho con la validación empírica. Es qué tipo de experimentos podemos hacer para comprobar fehacientemente que conocemos algo. Entonces es una cuestión sumamente relevante en nuestro trabajo como informáticos, porque muchas veces uno cree que conoce algo, pero realmente no lo conoce bien. Entonces es una pregunta totalmente un tema epistemológico. Y por eso saber que realmente conocemos algo y bien es fundamental. Y también apela al orden del conocimiento. Muchas veces otra pregunta podría ser, ¿qué conocimiento requiero para crear un sistema distribuido? ¿Y en qué orden requiero ese conocimiento? No es una pregunta trivial, es bastante compleja, sobre todo si no tienes mucho conocimiento en informática y solamente estás dedicado a crear sistemas eh, que nos tocan temas como la concurrencia, el paralelismo. Entrar en sistema distribuido podría ser bastante complejo. Entonces, el poder responder esa pregunta, ¿qué conocimiento requiero? Es fundamental para poder llegar a tener éxito en esa tarea que te propones, ¿no? Otra cuestión también interesante de la epistemología es, em, y que tiene que ver mucho cómo tú alcanzas un mayor nivel técnico. Muchas veces uno podría decir, bueno, ¿qué conocimiento requiero para pasar al siguiente nivel? En el sentido, siguiente nivel podría ser como este ejemplo del sistema distribuido o, por ejemplo, crear un compilador, crear un lenguaje. ¿Qué conocimiento requiero para construir un compilador, para diseñar un lenguaje de programación? Es una pregunta epistemológica. El depende que siempre, siempre te lo dicen, como anteriormente mencioné, los seniors, ahí es un poco, eh, debería un poco evitarse, ¿no? La epistemología trata de buscar una respuesta más concreta a eso. Entonces, mm, la epistemología tiene que ver con todo el tema del conocimiento. ¿Qué conocimiento es necesario? Pero no tan solo eso, sino que qué conocimiento es necesario para poder validar ese conocimiento, ¿no? Otra pregunta también epistemológica que tiene que ver con la informática. ¿Cómo sé que el programa que construí cumple la especificación? ¿Cómo puedo corroborar eso? ¿Realmente el conocimiento que necesito para hacer eso es el adecuado? Bueno, esa se puede hacer una prueba empírica en ese caso, que el conocimiento que yo utilicé para construir el programa siguiendo la especificación realmente funcionó, se comprobó empíricamente
que funcionó el programa siguiendo la especificación, es decir, el programa cumple con la especificación. Entonces yo puedo validar que esa pregunta del conocimiento, el conocimiento que yo necesitaba era el adecuado, por tanto está bien, es lo correcto. Pero si no, si falla, si ocurren muchos errores, no, probablemente hay algo en el conocimiento que está errado, que hay un error ahí, y hay que tratar de corregirlo, ¿no? O sea, hay algo en mi conocimiento que no es el adecuado. Esas son las típicas preguntas cuando uno está aprendiendo a programar, ¿no? Hay personas que se quedan, por ejemplo, a un nivel muy básico de la programación. Con esto no quiero desmerecer en particular eh, el área del desarrollo web, para nada. Sobre todo porque hay desarrollo web que son bastante complejos y sofisticados, pero generalmente cuando uno comienza a programar, empieza a hacer aplicaciones muy simples web, y hay personas que se quedan ahí, ¿no? O saben solamente un lenguaje de programación, o dos o tres, y no se mueven de ahí, están muchísimos años ahí. Entonces, eso es la pregunta epistemológica puede ser, bueno, ¿qué conocimiento requiero, por ejemplo, en herramientas, para poder pasar de crear aplicaciones web a hacer otro tipo de sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning? ¿Cuál es el conocimiento necesario? Por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Qué conocimiento requiero para poder aprender deep learning? Bueno, puede ser probabilidad en todo lo que es estadística, matemática, también cierto tipo de biblioteca, etc. Pero es eso, en resumidas cuentas, la epistemología ataca eso. Son preguntas que tienen que ver con nosotros mismos, sobre cómo estamos seguros que el conocimiento que tenemos es el adecuado. Eso también toca con el tema de la filosofía de la ciencia. Hay personas, por ejemplo, en el área de la filosofía de la ciencia, de los realistas, ellos presuponen que existe el mundo real, ¿no? O sea, por ejemplo, esta botella ellos dicen que existe. Yo también creo en el realismo. Es decir, esto existe para mí. Pero hay otra filosofía que asume que esto es una ilusión, por así decirlo. En realidad no existe, sino que mi mente la está creando. Pero en realidad, si todo, por ejemplo, si yo muriera, esto desaparecería, ¿no? Alguna filosofía que creen eso. Para mí es una tontería, pero en realidad es que si yo no estuviera acá, si yo me muriera en este momento, bueno, esto va a seguir existiendo. El mundo real está ahí, ¿no? Bueno, y hay otras corrientes de filosofía que son relativistas, constructivistas, que piensan que tú puedes construir la realidad a través de un relato, ¿no? O sea, o que es simplemente una ilusión. No existe el mundo real como tal, sino que nuestra mente lo crea. Bueno, yo no creo en nada de eso. Y llevado a la informática a eso, la idea es que sí existe, sí se puede construir un buen software. Podemos alcanzar un conocimiento. Si tomamos las áreas más abstractas de la computación, por ejemplo, como la teoría de las categorías llevada a algunos problemas de la informática, yo sí creo que hay informáticos que podemos llegar a ese conocimiento. La pregunta es cuál es el conocimiento adecuado y cuál es el orden para alcanzar ese conocimiento, que es probablemente de la área más abstracta de todas y bastante dura de entender. Los sistemas distribuidos también son extremadamente complejos. Yo creo que podemos alcanzar ese conocimiento. Bueno, la persona que se dedica a la epistemología en computación tiene que tratar de responder esa pregunta, de crear sistemas conceptuales, eh, clarificar, eh, poner el mapa sobre la mesa y mostrar el camino, y no decir simplemente depende, ¿no? Ese es el trabajo de alguien que se dedique a la epistemología de la computación. Nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser sobre axiología, la teoría del valor. Eso es bastante interesante también. Nos vemos.